El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, preciosa iglesia, bienvenidos una vez más a un tema más de los que estamos viendo acerca del hombre espiritual. El tema de hoy lo he llamado el Espíritu Santo y la experiencia, y me van a entender el porqué del título. Ya creímos y confesamos, como vimos en el tema anterior, que nuestra carne fue crucificada, y es ahora y no antes cuando debemos comenzar a prestarle atención al aspecto de la experiencia, es decir, hacer de la muerte de la carne una realidad en nuestras vidas. Así que vamos a orar dándole gracias al Señor para que nos guíe en este tema maravilloso, que por supuesto es alimento sólido, pero que con la ayuda del Espíritu Santo trataré de explicar de la manera más sencilla. Amado Padre, nos acercamos a ti en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias por tu inmenso amor, tu bondad, tu misericordia y por la revelación de tu palabra que está siendo dada a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo, por esta salvación tan grande y por el privilegio que nos das de podernos acercar a las Sagradas Escrituras para escudriñarlas atentamente. Amén y amén. Todos mis amados son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema de hoy lo he llamado el Espíritu Santo y la experiencia. La experiencia de tener la realidad de saber que nuestra carne está crucificada. Y es ahora, después de creer en esa verdad que ya vimos en el tema anterior, y de aferrarnos firmemente a ella, a lo que la Escritura nos dice, a lo que la palabra nos revela que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, que bajo la dirección del Espíritu Santo vamos a comenzar a ver la experiencia en nuestra vida diaria y a poder de una manera real experimentar cómo la carne no puede dominarnos. Y vamos en la palabra de Dios a Romanos capítulo 7, el versículo 5 y 6, donde la palabra de Dios nos dice: porque mientras que estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. De manera importante, tú y yo entonces hoy ya debemos entender que Dios hizo todo lo que podía hacer por nosotros y lo que planeó hacer en nosotros, y que lo logró todo. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué haremos con lo que Dios logró para nosotros a través de la cruz? ¿Cuál será nuestra actitud hacia la obra perfecta que Él en Cristo llevó a cabo en la cruz? Hemos visto, amados, que Él crucificó nuestra carne, y hoy tú y yo debemos entender que eso no es una teoría, sino que es una absoluta realidad. Si creemos y ejercemos nuestra voluntad para escoger lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces eso mismo se convertirá en nosotros, en nuestra experiencia en vida, en nuestra experiencia diaria. Pues ya sabemos que no se nos pide que hagamos algo,
porque Dios ya lo hizo todo, excepto que tú y yo hemos de creer, confesar y descansar en la verdad revelada, que es la que nos muestra lo que Dios ha hecho por ti y por mí. No se nos exige que crucifiquemos nuestra carne, porque la Biblia dice que ya fue crucificada. Aquí la pregunta importante entonces es, ¿creemos que esto es una verdad? ¿Queremos que esa verdad se materialice realmente en nuestras vidas? Si lo creemos y lo deseamos realmente, porque si lo creemos y lo deseamos, amados, entonces hemos de cooperar con el Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu para hacer de esta palabra una experiencia real en nuestras vidas. Yo sé que a medida que avancemos me van a entender. La Biblia nos revela cuál debe ser nuestra parte en la epístola del apóstol Pablo en Colosenses, que yo te invito para que juntos leamos capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor, leamos atentamente. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Quiénes? Tú y yo. ¿Qué debemos de hacer? Hacer morir lo terrenal. Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que esta es la manera de llegar a la experiencia de dar muerte a la carne, lo cual ya ocurrió y lo cual Dios ya hizo en Cristo en la cruz. La palabra pues dice, haced morir pues. Este pues comunica la verdad con el versículo anterior que leemos en el 3. Mire usted, dice, porque habéis muerto. Una afirmación más clara no puede ser. ¿Cómo estamos? Muertos. Y vuestra vida, que es la vida del Espíritu, la nueva vida increada que hemos recibido de Dios, está escondida con Cristo en Dios. Llamo su atención a la expresión porque habéis muerto. Y eso me habla de lo que Dios logró para ti y para mí con su muerte en la cruz. Así que es nuestro deber, el deber de nuestra parte, lo que dice el versículo 5. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. La primera afirmación es un hecho que nos concede la posición en Cristo. Pero el fracaso de los creyentes y la caída de muchos creyentes de nuevo y reincidentes en la carne se debe a que no ven la relación en estas dos muertes. Algunos solo quieren ponerle fin a su muerte o a la carne, por decirlo de alguna manera, prestándole primero atención a la experiencia de lo que está viviendo sin haber muerto primero. Por tanto, cuando uno más trata de dar muerte a la carne, la encuentra cada vez más viva. Otros reconocen la verdad de que la carne fue crucificada juntamente con Cristo, pero no buscan la realidad de poder hacer esa verdad práctica en sus vidas. En ninguno de estos casos, amados, podremos llegar entonces a experimentar de una manera real la crucifixión de la carne. Si deseamos hacer morir nuestros miembros, debemos tener una base sólida. De no ser así, aunque tú y yo anhelemos la experiencia, estaremos confiando vanamente en nuestros propios esfuerzos. Y por supuesto que no vamos a obtener esa experiencia de que la carne nuestra esté muerta realmente, como la palabra de Dios dice, que fue crucificada juntamente con Cristo. Los creyentes que saben que la carne murió con el Señor,
pero no aplican lo que Dios en Cristo logró por nosotros, van a descubrir que simplemente tienen un mero conocimiento. Pero el mero conocimiento también es inútil. Para hacer morir nuestra carne, amados, debemos primeramente identificarnos con la muerte de Cristo. Y es sobre dicha identificación en donde recibimos el poder para hacer morir nuestra carne. Estos dos pasos deben ir juntos y se respaldan el uno al otro. Yo me considero muerto con Cristo y tengo victoria para hacer morir los deseos perversos de mi carne. Si solo estamos satisfechos con el hecho de que nos hemos identificado con su muerte, pensando que de pronto eso es algo espiritual y que la carne ya llegó a su fin, también nos habremos equivocado y fracasaremos estruendosamente. Del mismo modo, si al hacer morir las obras malignas de la carne les prestamos demasiada atención y no tomamos la actitud de que evidentemente mi carne murió, todo también será en vano. Si al hacer morir la carne olvidamos que la muerte ya tuvo lugar y hace 2000 años en la cruz de Cristo, no vamos a poder entonces tampoco hacer nada. La Escritura afirma: habéis muerto. La verdad bíblica es que yo ya morí con el Señor Jesucristo. Porque cuando Él murió, Él y yo estábamos juntos allí, crucificados en la cruz, y fuimos hechos partícipes de su muerte. Haced morir, pues, es lo que ahora forma parte de nuestra experiencia. Es aplicando la muerte del Señor Jesús. Es haciendo morir todas las prácticas de nuestros miembros. Es hacer morir, o el hacer morir del que habla la Escritura, está basado en la expresión habéis muerto. Hacer morir significa aplicar la muerte del Señor Jesús para ejecutar la sentencia de muerte sobre cada miembro que compone nuestra carne. Y es que indudablemente, amado, la muerte del Señor Jesucristo es la que tiene mayor autoridad. Es una autoridad letal. Y nada que se le oponga a esa muerte puede sobrevivir. Pues el tiempo pasado que utiliza la palabra es habéis muerto. Y ya que hemos sido identificados con esa muerte, si alguno de nuestros miembros es tentado, por ejemplo la lujuria comienza a activarse en nuestro cuerpo, hemos de aplicar esa muerte para darle fin a ese miembro y hacer que sus malos deseos mueran instantáneamente. Nuestra unión con Cristo, entonces, hermanos, en su muerte, debe convertirse en una realidad en nuestro espíritu. Es desde nuestro espíritu donde vamos a obtener la victoria de la muerte sobre la carne. Entendiendo que la muerte de Cristo es la muerte más poderosa y activa en la creación y en el plan de Dios. Ahora lo que debemos de hacer como creyentes es entonces echar mano de la muerte que se encuentra revelada en nuestro espíritu para poderle poner fin a todas las actividades de nuestros miembros, a todas las tentaciones de la carne, a todas las obras de la carne, ya que por ejemplo en la lujuria, o la ira, o la envidia, o los celos, los pleitos, todo lo que ya vimos, se puede despertar en cualquier momento en ti y en mí. ¿Qué quiere decir esto? Que esta muerte espiritual no se produce una sola vez y para siempre, o de una vez por todas. No. Si el creyente no está alerta, si llega a perder la fe,
si deja de andar en el Espíritu y depender del Espíritu, la carne va a comenzar a operar de nuevo. Si un creyente desea ver totalmente muerta su carne, debe incesantemente estar haciendo morir las malas prácticas de los miembros de la carne, para que lo que está en el Espíritu se extienda por completo, no solo al alma, sino también al cuerpo. Pero ¿cómo podemos tener el poder para aplicar la muerte del Señor a nuestros miembros? Romanos 8:13 nos ofrece la respuesta. Ahora, hermanos, que tengamos claro que esto no es una teoría, esto es una realidad bíblica. El 8:13 nos dice lo siguiente: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién vive según la carne? Yo. ¿Quién puede hacer morir las obras de la carne? Yo. Pero ¿cómo podemos tener ese poder? Entendiendo, amados, que somos nosotros los que tenemos que hacer morir las prácticas del cuerpo, y para lograrlo debemos depender completamente del Espíritu Santo, para hacer nuestra identificación diaria con la muerte de Cristo, para que la muerte de Cristo se convierta realmente en una experiencia en nuestro diario vivir. Y cuando hacemos morir las prácticas de nuestro cuerpo y los deseos perversos de nuestra alma por medio de la muerte del Señor Jesucristo, debemos creer que el Espíritu Santo hará que la muerte de la cruz sea una absoluta realidad sobre cualquier práctica pecaminosa de la carne que nos amenace. La crucifixión de la carne de los creyentes juntamente con Cristo, amados, es un hecho consumado. No hay necesidad de crucificar la carne de nuevo. Pero si las prácticas malignas del cuerpo o del alma parecen surgir de nuevo, el Espíritu Santo aplicará inmediatamente la muerte de la cruz de Cristo que Él obtuvo a nuestro favor sobre cualquier mal deseo o cualquier obra pecaminosa del cuerpo, a fin de que cada práctica maligna sea eliminada por el poder de la muerte del Señor en la cruz. Yo sé que esto no es sencillo explicarlo y quizá ni entenderlo, pero las prácticas malignas de la carne, amados, están listas para manifestarse continuamente y en todo lugar a donde tú vayas. Y esto porque somos espíritus vivificantes viviendo todavía en una carne mortal. Por lo tanto, si el Espíritu Santo no llena de poder, de ese poder de la santa muerte del Señor Jesús al creyente, el creyente jamás podrá ser un vencedor. Seguirá siendo un creyente carnal. Pero si el creyente da muerte de esa manera que ya hemos visto a las prácticas de su carne, entonces el Espíritu Santo que habita dentro de él logrará el propósito de Dios. Y el propósito de Dios consiste en que el cuerpo del pecado sea anulado. En algún verso que leímos dice, sea destruido. Así, amados, cuando un cristiano que es niño conoce esta cruz, puede ser librado del dominio de la carne y unirse al Señor Jesucristo en una vida de resurrección. Porque no solo la Biblia dice que estamos muertos, sino que ya hemos resucitado también juntamente con el Señor. Es de ahí en adelante, amados, donde el creyente debe andar en el Espíritu y, por supuesto, no satisfacer los deseos de su carne, como dice Gálatas
5:16. Así, amados, debemos comprender que no importa cuánto haya sido arraigada y cimentada en nuestra vida la muerte del Señor, no podemos pensar ni por un momento en dejar de estar vigilantes y atentos para impedir que cualquier práctica de la carne se levante en nuestros miembros y perturben nuestra vida espiritual. Cuando un creyente no anda por el Espíritu y en el Espíritu y no es guiado por el Espíritu de Dios, inmediatamente ya está en la carne. La verdadera condición de la carne, según lo revela Dios en Romanos capítulo 7, después del versículo 5, es la condición típica de un creyente. Romanos 7:5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Lo que implica que si en un momento cualquiera tú y yo dejamos de andar y de depender del Espíritu con mayúscula que habita en nuestro espíritu, inmediatamente vamos a llevar fruto para muerte. Ya que Romanos 7, amados, se encuentran del capítulo 6 y el capítulo 8, del cual yo quisiera algún día hacer un estudio textual, porque es que, amados, la sabiduría que hay en estos 3 capítulos es monumental. Yo le invito para que los lean en su devocional versículo a versículo, porque es que algunos afirman que una vez que el creyente ha pasado del capítulo 7 y experimenta la vida del Espíritu del capítulo 8, ya todo ha terminado. Y eso no es una verdad bíblica. En realidad el capítulo 7 y el 8 son paralelos simultáneamente. Y si el creyente no anda diariamente según el Espíritu Santo, según el capítulo 8, automáticamente volverá a experimentar la caída en la carne del capítulo 7 del libro de Romanos. Dice el versículo 25 del capítulo 7, Pablo, después de haber luchado y haber peleado y haber dicho: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y nos hace una confesión, amados, espectacular. Dice: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así que antes del versículo 24, que yo te recomiendo que lo leas, Pablo se sentía miserable. Pablo expresa que era vencido por la carne, que hacía lo que no quería hacer y sabiendo que no debería hacerlo, lo hacía. Y por eso aquí, después de reflejarnos su lucha, llega a decirnos: con la mente yo mismo sirvo a la ley de Dios. Lo cual significa que lo que Dios desea es esa nueva vida. Que tú y yo estemos ocupando nuestra mente en las cosas del Espíritu, pero también dice que con la carne Él sirve a la ley del pecado. Esto suena muy paradójico y quizá difícil de entender, pero, amados, a pesar de servirle a Dios en el Espíritu, yo debo diariamente tener mucho cuidado con mi carne, porque cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento. Una mala palabra, una mentira, una depresión, un mal deseo sexual, cualquier cosa puede pasar en ti o en mí. Independientemente del grado al que hayamos entonces sido librados del poder de la carne siempre será carne y siempre seguirá sirviendo a la ley del pecado. No importa cuánto haya uno crecido en conocimiento y sabiduría
y hayamos cimentado nuestra vida en el conocimiento de la obra del Espíritu Santo en nuestro espíritu, la naturaleza de la carne no cambia, pues la carne siempre sigue sirviendo a la ley del pecado. Así que aunque no andemos según la carne y estemos siendo guiados por el Espíritu de Dios, Romanos 8:13 nos dice lo siguiente una vez más, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que, amados, necesitamos constantemente estar haciendo morir las prácticas del cuerpo y necesitamos constantemente estar siendo guiados con nuestra mente puesta en el Espíritu Santo. Y esta, amados, es la verdadera batalla del cristiano. Es la lucha diaria que tú y yo hemos de librar. Satanás está vencido, los demonios no tienen arte ni parte en nuestra vida, pero el yo de la carne debe ser crucificado constantemente, porque se constituye, amados, en nuestro verdadero enemigo. De eso hablaremos más adelante. El enemigo tuyo y el mío no son las personas, no es el diablo, no son los demonios, soy yo mismo, es mi carne. Y desde mi espíritu y con mi mente puesta en el espíritu, debo estar librando diariamente la batalla de mantenerla bajo el control del Espíritu Santo para poder vivir una vida de verdadero vencedor. Eso mientras que estemos en este cuerpo, porque tú y yo sabemos ya que somos espíritus vivificantes, pero somos espíritus redimidos vivificantes habitando todavía en un cuerpo mortal y en una carne que, como ya hemos visto con anterioridad, la Biblia la llama alma y cuerpo. Esa alma y ese cuerpo y sus malos perversos deseos intrínsecos en ella constituyen nuestros verdaderos enemigos. Así que el llamado es a andar, vivir, pensar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú lo dejaste todo aquí escrito, para que el Espíritu Santo diera vida a esta palabra y nos la revelara en nuestro espíritu, y para enseñarnos a ser cristianos, por supuesto, más que vencedores, hombres y mujeres del Espíritu, hombres y mujeres que, como dice la palabra, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos en la cruz de Cristo hace ya 2000 años. Hombres y mujeres que podemos levantarnos para decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en esta carne, lo vivo es en la fe del Hijo de Dios, en la obra perfecta de lo que el Hijo de Dios hizo por mí, para gloria de su nombre y para bendición de nuestras vidas. Amén, amén y amén. Amados, no hemos terminado. Este tema es muy extenso, pero en el próximo continuaremos adelante. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube. No te olvides de acompañarnos acá en el WhatsApp que coloco en la parte inferior, donde te envío los materiales escritos para que tú repases y le pidas ayuda al Espíritu Santo. Pero antes de despedirme, sí quiero decirles una cosa. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y si tú y yo no escudriñamos las Escrituras, ¿cuál es el mandamiento del Señor para nuestras vidas? Créanme que vamos a correr el riesgo de sucumbir y aún de hasta perdernos en nuestra ignorancia por no aceptar lo que la palabra de Dios dice que Cristo hizo por nosotros en la cruz, y entender que tú y yo estamos muertos con Él, pero vivos para Dios en nuestro espíritu.
Que el Señor, amados, les continúe bendiciendo. Y por favor, inquietudes, preguntas, lo que necesite en el WhatsApp, por favor, coméntamelo en el comentario, en la caja de comentarios de YouTube, donde tú quieras. Por favor, hazme tu comentario al respecto. Muchas gracias y hasta la próxima.